Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Este libro forma parte de una serie de libros sobre un libro de Rob Burbeck que se llama Seeing That Freeze y es una especie de homenaje a Rob, que falleció en mayo de 2020. Este vídeo tiene conceptos bastante avanzados y por lo tanto te recomiendo encarecidamente que te mires los libros anteriores, especialmente sobre la vaciedad y el origen dependiente, para poder entender bien este vídeo, porque ya nos adentramos en la parte final del libro de Rob y la cosa se pone un poco más complicada, un poco más abstracta, pero yo creo que es donde realmente está la chicha del libro. Es decir, yo creo que en este vídeo está un poco la clave de todo el libro de Rob. Si entiendes bien este vídeo, si entiendes la relación entre la vaciedad y el origen dependiente, yo creo que el salto que puedes dar en tu meditación puede ser sustancial. En este vídeo lo que voy a hacer es voy a intentar darte una idea mucho más precisa de qué significa la idea de origen dependiente y de cómo se relaciona con el concepto de vaciedad. Y verás que cuando tengas una buena comprensión de ambos y de cómo ambos ligan, pues tu práctica de meditación yo creo que va a dar un salto cualitativo. Cuando llevas un tiempo meditando, empiezas a ver que si te fijas mucho en un objeto empieza a desaparecer. Y eso al principio es bastante chocante porque no sabes por qué pasa. Y la razón por la que pasa es que la percepción misma depende del apego. Es decir, si tú no sientes apego o anhelo por una cierta sensación, la sensación tiende a desaparecer. Un ejemplo muy fácil es pon que tienes miedo, ¿no? Entonces lo que tú intentas es tener menos miedo, ¿no? Y cuando haces eso cada vez tienes más miedo. Un día haz el experimento de que tienes miedo, intenta asustarte más, intenta incrementar tu miedo. Y verás que casi al instante la sensación de miedo baja. Lo mismo si estás triste, intenta estar más triste. Y de nuevo, cuando intentas estar más triste, como la aversión se debilita, la sensación de tristeza se debilita a la vez. Es decir, que cuanto más anhelo o aversión hay, más fuerte la percepción es. Si tú logras completamente eliminar ese anhelo o esa aversión, la percepción también cae por su propio peso. Entonces, un caso extremo de esto es la cesación, que es cuando no hay absolutamente ningún anhelo ni ninguna aversión a ningún objeto de conciencia. Cuando eso pasa, lo que pasa es que todo objeto de conciencia, toda percepción cesa. Y eso es lo que en el budismo Theravada se le da una gran importancia. A veces la llaman nirvana, a veces cesación, extinción. Y ellos consideran que es una parte esencial del proceso de iluminación. Es decir, que si tú no has experimentado una cesación, pues no puedes realmente llegar a la iluminación porque no entiendes la idea básica de que todo objeto de consciencia es construido a base de apego. Es decir, que todo tu sufrimiento, de hecho, surge debido a tu apego a los objetos de conciencia. Entonces, esto puede ser un poco antiintuitivo, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser, ¿no? que el apego surja a la vez que el objeto de conciencia? Normalmente lo que tendría más sentido, ¿no? Es que yo primero veo la manzana y luego tengo un anhelo de la manzana. Lo que no tiene sentido es que la manzana y el anhelo aparezcan a la vez, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Entonces, la forma que yo tengo de entender esto, seguramente porque tengo una cierta formación científica y porque me cuesta menos entender este tipo de cosas, es pensar en redes neuronales. Entonces, si tú te paras a pensar, ¿no? Nuestro cerebro se comporta un poco como una red neuronal, ¿no? La idea es que cuando tú ves un objeto, se activan ciertos circuitos neuronales. Se activan todos a la vez. Entonces, por ejemplo, pon que cuando tú eras pequeñito, estabas en tu casa y estabas muy bien y estabas muy cálido, porque estabas con tu mamá y lo que sea. Y había una luz naranja en el comedor. Entonces, cada vez que tú veías esa luz naranja, pues también sentías esa calidez y esa paz, ¿no? De estar con tu mamá. Bueno, lo que pasa entonces es que tu cerebro empieza a asociar, ¿no? el color naranja con esa calidez y esa paz de cuando estabas con tu mamá. De forma que cada vez que tú ves naranja, no solo ves naranja, sino que se activan todas las asociaciones que tú has creado con el color naranja a lo largo de tu vida. De hecho, uno podría incluso decir que
que no existe la percepción del naranja. La percepción del naranja es precisamente todas las asociaciones que tú has creado a lo largo de tu existencia con ese color naranja. Es decir, que tú cuando ves naranja se activa a la vez esa sensación de calidez y la percepción de naranja y seguramente algunas otras relaciones que tú has creado a lo largo de tu vida con ese color. Es decir, que se trata de qué circuitos se activan, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, he comido muchas manzanas y me gustan, ¿no? Cuando yo veo una manzana, simultáneamente se va a activar el circuito de quiero comerme la manzana. Y eso es lo que hace que pueda surgir a la vez el anhelo y el objeto. De nuevo, esto es un añadido mío, no está en el libro de Rob. Es posible que Rob dijera no has entendido esto para nada, pero es algo que a mí al menos me ayuda a entender un poco la idea de que cómo puede ser, ¿no?, que un objeto y el anhelo de ese objeto surjan a la vez. Entonces, la gracia es que puedes usar esta desaparición del objeto como forma de mirar. Como siempre en el libro de Rob, todos son formas de mirar, ¿no? Entonces, si tú ya estás muy acostumbrado a que cada vez que te fijas mucho en un objeto empieza a desaparecer, lo que puedes decirte es, bueno, vea yo lo que vea, si me fijo mucho en ello, tarde o temprano va a desaparecer. Es decir, este objeto está vacío de contenido porque si yo lo miro con suficiente detalle, se va a ir a la que desaparezca el apego. Pero claro, una vez sabes eso, entonces te puedes decir, oye, ¿y para qué quiero que desaparezca? Es decir, si yo ya sé que va a desaparecer, ¿vale la pena que me ponga a hacerlo desaparecer? Dado que cualquier objeto que yo mire, tarde o temprano va a desaparecer, tampoco igual qué objeto de conciencia esté viendo. Si hay tristeza, si hay alegría, si hay una cámara, si hay una puerta, da absolutamente lo mismo, porque al final todos son objetos que están vacíos de contenido y yo los mire cuando los mire, si me fijo suficiente van a desaparecer. Con lo cual, yo puedo dejar que surja lo que me dé la gana sin aferrarme a nada de ello y da absolutamente igual. Y esa es la idea de usar la vaciedad como forma de mirar. Es decir, yo cuando veo un objeto, como sé que es vacío, pues no tengo por qué tratar de que desaparezca, ni tratar de que siga allá, ni tratar de hacer nada, simplemente como estar perfectamente en paz con sea lo que sea que esté surgiendo en mi conciencia. Otra cosa que puedes hacer es decir, no, vamos a llevar esta idea de la desaparición al extremo, ¿no? Pues pon que yo siento, yo qué sé, dolor en el estómago. Entonces yo me pongo a mirar en el estómago y veo que ese dolor pues realmente está hecho de retales de dolor. Que hay dolor, aquí no hay nada. Aquí hay dolor, aquí no hay nada. Aquí hay dolor, aquí no hay nada, ¿no? Entonces veo cómo empieza a desaparecer. Pero claro, donde había el dolor, no es verdad que no haya nada ahora. Ahora sí que sigues percibiendo algo, lo que percibes es ese espacio vacío. Pero sabes que ahí hay un espacio vacío, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiende a decir, pues ya está, esa es la realidad, ¿no? Cuando yo miro ahí ese espacio vacío, que es conciencia pura, eso sí que es real. Pero no, cuidado. De nuevo, ese espacio vacío es un objeto de percepción. Si yo ahora me fijo mucho en ese espacio vacío, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a desaparecer él mismo. ¿Y qué quedará? Pues no quedará nada, ¿no? Entonces hay gente que dice, pues esa nada sí que es real, ¿no? Pero de nuevo, si tú sabes que ahí no hay nada, hay esa nada, eso sigue siendo un objeto de conciencia. Y como objeto de conciencia, de nuevo, si te fijas mucho en ello, desaparecerá. Es decir, que tú lo que puedes hacer es aplicar esa idea de que si yo me fijo mucho en un objeto desaparecerá a objetos progresivamente más abstractos, hasta que básicamente no solo desaparezca el objeto y el espacio y la nada, sino que desaparecerá tu conciencia mismo de que hay un objeto allá. Porque de nuevo la conciencia y el objeto son mutuamente dependientes, es decir, sin conciencia no puede haber objeto, pero sin objeto tampoco puede haber conciencia. Entonces, si te fijas, esta idea de la vaciedad lo que te da es una libertad enorme para mirar como quieras, ¿no? A veces puedes hacer que desaparezca el objeto, a veces puedes hacer que no desaparezca, a veces puedes hacer que desaparezca el yo, ¿no? Entonces, Rob tiene una cita que me gusta mucho, que es una cita de Linchi, que era un monje zen, y lo que dice es, a veces quito la persona, a veces quito el objeto, a veces quito los dos y a veces no quito ninguno. Es decir, yo
con mi percepción hago un poco lo que quiero. Y según me interesa en esta situación, pues como sé que todo desaparece si yo quiero, pues lo puedo hacer desaparecer, pero también puedo no hacerlo desaparecer. Al final lo que tengo es una libertad absoluta para percibir lo que yo quiera, porque al fin y al cabo soy consciente de que todo está vacío de contenido si lo miro con suficiente detenimiento. Ahora finalmente estamos en una posición de entender realmente lo que significa el origen dependiente. Por ejemplo, pon el anhelo. El anhelo parece algo muy fundamental, ¿no? Porque la idea del budismo no es el sufrimiento parte del anhelo. Entonces, hemos visto que el objeto requiere del anhelo para existir, es decir, que toda percepción depende del anhelo. Entonces yo me pregunto, ¿y de qué depende el anhelo? Porque el anhelo también es un objeto de conciencia. Bueno, pues obviamente del objeto, porque si no hay un objeto que anhelar, no puedo anhelar absolutamente nada. Es decir, que el objeto y el anhelo dependen el uno del otro. Si yo quito el objeto, el anhelo se va. Si yo quito el anhelo, el objeto se va. Esto lo que me dice es que ni el objeto ni el anhelo tienen existencia real. No tienen una existencia intrínseca como objetos, sino que son dos caras de una misma moneda. Es un poco como, estoy haciendo este gesto así, ¿no? Es un poco como cuando tienes dos palos de madera que se aguantan el uno con el otro. No se trata de que primero venga uno y luego esté el otro, sino que están justo así, y si quito uno de los palos de madera, el otro cae por su propio peso. Es decir, que tanto si quito el objeto como si quito el anhelo, el otro par de la dualidad desaparece. Y esto realmente es lo que es el origen dependiente. La idea del origen dependiente no es que una cosa depende de la otra en una especie de causa y efecto, sino que es más bien que los distintos objetos de conciencia que percibimos como separados no pueden existir el uno sin el otro, que si quitamos uno, el otro desaparece. Esto se da entre la conciencia y el objeto, entre el anhelo y el objeto. Se da entre la ecuanimidad y el objeto, porque dices, soy ecuánime. ¿Ecuánime acerca de qué? Si no hay objeto sobre el que ser ecuánime, no puede ser ecuánime, ¿no? Se da entre la conciencia y cualquier objeto de conciencia. Es decir, ninguno de esos objetos mentales puede existir sin el otro, y con lo cual todos ellos están vacíos de contenido. Entonces ves que la idea es que si entiendes bien el origen dependiente, es decir, que un objeto no puede existir sin el otro y con lo cual no tiene existencia intrínseca, entiendes la vaciedad. Porque la idea de la vaciedad es que ningún objeto de consciencia, incluido la consciencia en sí, tiene existencia intrínseca porque depende de otros objetos. Es decir, que un concepto depende absolutamente del otro. Entonces todo esto puede parecer muy teórico, pero es algo que tú puedes observar constantemente en meditación. Tú lo que puedes hacer es tú te sientas, te pones a meditar y te fijas en cualquier objeto y piensas de qué otro depende. Y te dedicas a tratar de debilitar uno de los pilares y verás cómo el otro cae por su propio peso. Por ejemplo, fíjate en cómo tu anhelo decrece cuando el objeto empieza a desaparecer. O fíjate en cómo el objeto empieza a desaparecer una vez tu anhelo decrece. Fíjate en cómo a medida que el objeto desaparece, tu ecuanimidad sobre el objeto también desaparece, porque ya no hay objeto de ser ecuánime. Fíjate también en que a medida que el objeto desaparece, el sujeto también desaparece, porque necesitas un sujeto para percibir el objeto. Es decir, todas estas dualidades están basadas en el origen dependiente y en la vaciedad. Todo es parte de una misma idea que tiene distintas facetas. Y a medida que vas profundizando en tu meditación, vas viendo cómo dependen las unas de las otras. De nuevo, si tienes alguna pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.